l'aire que respirem i l'aigua que bevem i els aliments són de plàstic. Només arriba un nadó, pren la llet amb biberó i li posem vacunes contra el món. I si no podem procrear, la ciència ens fecundarà bonics embrions de plàstic. I cada dia ens enganyem, plens de bondat aparent. Tenim consciència de plàstic. Buenos días. Hoy es día 4 de junio. Mi nombre es Lua Català. Soy médico que estudié en el Hospital Clínico de Barcelona. Hice la especialidad de pediatría en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Tengo 57 años y por tanto llevo prácticamente 30 y pico de años haciendo de médico y de pediatra. Estoy grabando este vídeo, este documento audiovisual, debido a este caso que ha habido en Olot de un niño de 6 años infectado por la difteria y que ha causado un gran revuelo. Yo he recibido peticiones de medios de comunicación, de radios. Hice una entrevista el otro día en Catalunya Radio, pero como no, dijéramos, no tengo ganas de ir dando vueltas por locutorios o haciendo entrevistas en televisiones, he recibido muchos mails y llamadas de pacientes preguntándome sobre ese tema, que están bajo esta nube de miedo que genera todo esto. Y es ahí donde quiero poner en primer lugar el foco de lo que voy a decir, donde quiero dar un toque a la conciencia de las personas, de que nos demos cuenta de cómo se gestionan estos hechos. En primer lugar, doy todo mi apoyo y desde el corazón quiero dar mi cariño a este niño, a esta familia, que supongo que lo deben estar pasando muy mal, ya no tanto por lo que le pasa a su hijo, que yo estoy bastante convencida de que va a sanar, va a salir adelante bien, sino por todo el peso de lo que les está cayendo con el hecho de no haber vacunado. Quiero que nos demos cuenta de cómo, con qué sensacionalismo se trata un caso así. Todos los medios de comunicación están bombardeando continuamente, yo me enteré anteayer con esta noticia, de una manera absolutamente irresponsable, en muchos casos, no en todos evidentemente. Algunos periodistas son más rigurosos, más serios, lo tratan mejor, pero estoy viendo una serie de barbaridades, se dicen una serie de tonterías, de cosas inexactas, de errores. Todo el mundo se atreve a opinar. Parece que esto dispare un gatillo o toque un botón en donde se dispara el miedo, una gran nube de miedo sobre todo, y la agresividad, porque lo que está generando todo esto es una división en dos bandos: los que vacunan contra los que no vacunan. Entonces, las noticias que se están dando son de absoluta alarma.
yo he leído en periódicos, en los medios grandes de comunicación, que son los que más bombardean con esto y los que son los más tendenciosos, los que son más sensacionalistas, parecen prensa amarilla totalmente. Alarma social, epidemia. ¿Cómo se puede hablar desde el punto de vista científico y médico de que un caso, por mucho que haga 30 años que no ha habido ningún caso, que un caso de una enfermedad es una epidemia, ni siquiera es un brote? El otro día, ayer, oía una tertulia de tertulianos que hablan porque tienen que hablar, supongo porque les pagan, pero sin ningún rigor, con muchísimos errores, con muchísimos datos que no son ciertos. Hablaban de brotes. Esto no es un brote tienen que ser varios casos, ¿no? Entonces, esto sería mi primer toque para que nos demos cuenta de cómo se manipulan las cosas, para que no nos dejemos influir por el miedo que esto genera, porque esto es lo que se llama el marketing del miedo, que supongo que beneficia a varios estamentos, ¿no? Por supuesto, beneficia a los que venden las vacunas, por supuesto, beneficia a los que están, dijéramos, en este dogma, están asentados y defendiendo con uñas y dientes este dogma de las vacunas, y beneficia a los medios de comunicación porque ganan muchísima audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Me sorprendió incluso ver a una conocida periodista de la televisión de Cataluña, la TV3, en un programa en el cual se hablaba de este tema con diferentes profesionales de la medicina, instando ella misma. Es ella la que instaba, diciendo, ¿no creen, señoras, que tendrían que ser obligatorio vacunar? A lo cual, con más sentido común, las médicas que en este momento había ya contestaban que, bueno, que tal vez obligar no sería la manera adecuada, que hay que convencer a la gente, que hay que informar, etcétera. Pero me sorprendió que sea la periodista, la presentadora, la que está sugiriendo que se obligue a vacunar. Ayer también oí declaraciones de este tipo por el ministro de Sanidad. Si no, tendríamos que estar pensando ya en la obligación de vacunar. Bueno, pues todo va en esta línea de este estado de recortes de derechos ciudadanos que estamos teniendo. Pues esto es uno más, ¿no? Y cualquier pequeña cosa, pequeña en el sentido de que es un caso, no en el sentido de lo que les puede afectar a ellos, que es muy grande para ellos, pero para el conjunto de la población es un caso de un niño, como hay muchos casos de muchos niños de otras enfermedades que ni las sabemos, ni nos las explican, ni nada de nada. Entonces, que tengamos muy en cuenta toda esta manipulación. Esto es quizá lo más importante que quiero transmitir en este vídeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me chocaban otras declaraciones, como el presidente del Colegio de Médicos, que comentaba y decía frases como que gracias a las vacunas la humanidad ha avanzado y no estamos en la Edad Media. Entonces, a mí me sorprende que un presidente del Colegio de Médicos de Barcelona diga esta afirmación. O sea, que representa que dónde hemos llegado, en qué situación de mito y de adoración hemos puesto a las vacunas para pensar que las vacunas han sido las que nos han hecho evolucionar como humanidad. Otras declaraciones que he oído en estos días, pues, por ejemplo, hablar mucho de todo el tema de lo que se llama la inmunidad de grupo. Entonces ahí se mezclan una serie de conceptos que son la solidaridad, la insolidaridad, representa que las personas, esto lo he explicado muchas veces y no me cansaré de explicarlo, porque parece que la inteligencia y el raciocinio con ciertas situaciones a las personas les desaparece. Entonces, vamos a ver. Si las vacunas son unos medicamentos que sirven ellos piensan, para proteger a sus hijos, entonces, como decía, por ejemplo, un doctor, un epidemiólogo, decía, bueno, tranquilos, no pasa nada, porque el 90-95% de la población está vacunada y está protegida contra esta enfermedad que es la difteria. ¿Por qué entonces se está hablando
de que cuidado que estas personas que no vacunan ponen en peligro al general de la población, cuando el general de la población que está vacunado está protegido, con lo cual es como si tuvieran una armadura encima y no pasa nada, porque no les va a afectar porque ellos están vacunados. Esto por un lado. En segundo lugar, se hacen afirmaciones con el tema de la inmunidad de grupo. Este es uno de los argumentos que más gusta de utilizar por los profesionales y en general por todo el mundo. ¿Qué es la inmunidad de grupo? O sea, los que no vacunan se aprovechan de que hay una inmunidad de grupo, quiere decir que como el 90% están vacunados, esto es como una especie de tapadera que impediría que se generaran casos. Entonces esto es una afirmación que está por demostrar. Esto no se ha demostrado nunca. Nunca se ha dicho, vamos a hacer una cosa rigurosamente científica que sería población no vacunada y población vacunada en las mismas condiciones, en los mismos países, geográficamente, etcétera. Vamos a hacer, a ver qué pasa. Entonces, si ellos verdaderamente, si se hubieran hecho estudios de este tipo en los cuales hubiera población no vacunada y población vacunada y se demostrara que en la población no vacunada empiezan a surgir casos y brotes y epidemias, se podría hablar con rigor de que hay una inmunidad de grupo. Pero es que esto no se ha hecho. Se da por supuesto, es una suposición. Por lo tanto, tendrían que demostrarlo si hablan de ser tan científicos. Como que resulta que tenemos datos de que, por ejemplo, en el caso de la difteria, como en todas las otras enfermedades, siempre pasa lo mismo. Hubo momentos en que hubo puntas epidémicas donde había mucha incidencia, muchos casos, y en estos casos y en estos momentos hablamos, por ejemplo, en difteria del 1800 y pico, ahí no había vacuna. Hubo muchos casos, hubo mortalidad en aquellas circunstancias históricas, higiénicas, culturales, de una serie de hechos, ¿no? Que es donde van ligadas las epidemias. Las epidemias van ligadas a esto, van ligadas a unas condiciones precarias de las personas, donde hay falta de higiene, donde hay sufrimiento en todos los sentidos, físico, emocional, psicológico. Ahí es donde se generan las epidemias. Entonces, si se generaban epidemias en aquella época y después, de forma espontánea, el número de casos iba descendiendo hasta quedarse en lo que llamamos endemia, que son pocos casos, ¿no? Pocos casos, brotes de vez en cuando. Fue en 1940 y pico, por ahí, no sé exactamente ahora las fechas, donde se implementó, donde se empezó a inocular la vacuna de la difteria. Primero no generalizada, primero se inoculaba a algunos pacientes. Pero ahí había habido un descenso importantísimo de casos de difteria, con lo cual esto ha pasado, ya digo, con todas las vacunas, cuando ya ha habido un descenso porque han mejorado las condiciones, porque la epidemia, que se comporta como un ser vivo, ha hecho su propia evolución, que es que ha afectado muchos casos, y poco a poco es como si hubiera una inmunización espontánea de la población, y entonces de vez en cuando hay alguien que enferma, ¿vale? Esto es lo que es el argumento que aprovechan quien defienden que las vacunas son necesarias y benéficas para decir que gracias a ellas no tenemos epidemias, pero si analizamos datos que existen, que no nos los inventamos, están registrados, veremos que es así, porque ha habido gente, investigadores independientes sobre el tema de vacunas, que hay muchos y que están analizando estos datos, que son datos reales y verídicos. Con lo cual, primera cosa, o sea, las vacunas no son la gran salvación que nos pretenden hacer creer, no son lo que nos ha hecho evolucionar para llegar aquí, lo que ha hecho que disminuyan la morbilidad y la mortalidad infantil, no. No, las vacunas es algo que si empezamos además a mirar la vacuna de la viruela, que fue la primera,
que es la que después ya se retiró. Señores, se retiró porque en el Reino Unido se dieron cuenta de que la vacuna daba muchos más efectos adversos que la propia enfermedad de la viruela. Y en eso también hay datos, también hay investigaciones. También hay datos, investigaciones sobre el tema de la polio. La polio no nos vendieron lo que, o sea, nos han tergiversado la información, como ha pasado en muchas cosas de la historia. Por lo tanto, quien administra la información es quien tiene el poder y quien, dijéramos, va hacia su interés, ¿no? Hacia lo que le interesa comunicar a la gente. Con la polio hubo también muchos efectos adversos por la propia vacunación de la polio, por la vacuna. Esto pasó en Estados Unidos, estuvo implicado incluso uno de los presidentes. Hay datos que están ahí. Entonces, que son sobre todo estas vacunas, que son las que se consideran más necesarias, que no hay ninguna vacuna necesaria, como dije, las vacunas no son necesarias. Una persona para venir al mundo no tiene por qué venir, aterrizar a este mundo y a tener que pagar el peaje de las vacunas. Es un peaje importante que está afectando al sistema inmunitario general de los niños de hoy en día cada vez más, porque cada vez más se está sobrevacunando de una forma bastante exagerada y perversa, ¿no? Porque no es lo mismo antes que se ponían 3 vacunas que ahora que se ponen una cantidad enorme. Hablando de esto, la vacuna hexavalente, hay un documento de la GlaxoSmithKline, que es la casa, una de las casas que la proporciona o que la fabrica. Se filtró un documento en Bélgica de cómo este laboratorio había escondido información sobre que le llegaron una serie de reclamaciones por muchos efectos adversos por esta vacuna hexavalente que lleva justamente difteria, tétanos, tosferina, polio, meningitis y hepatitis, creo. Bien, ahora quizá me he equivocado. Bien, es igual, sobre todo lleva estas importantes, la difteria está ahí. Entonces se dieron una serie de datos. A partir de ahí se hicieron una serie de preguntas. Gaspar Llamazares, esto fue en el Congreso de los Diputados en el año 2013, el 21 de enero, en Madrid, hizo una serie de preguntas debido a la filtración de este estudio de la vacuna Infanrix Hexa, que se llamaba, que como he dicho era difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, polio y hemófilus tipo B, me he equivocado, no era meningitis, donde se reconocen 36 posibles muertos y más de 1.700 reacciones adversas en Francia. Entonces él preguntaba en el Congreso sobre los ensayos clínicos y los estudios post-autorización de las compañías farmacéuticas, porque realmente con las vacunas no existen estos ensayos clínicos, cuando son obligatorios en todos los fármacos. Dice, y en relación a la obligación de control e información de las autoridades sanitarias, con respecto a la información sobre efectos adversos en la ficha técnica y sobre el consentimiento informado de las partes. Entonces, esto era una reclamación que hacía Gaspar Llamazares, que es médico. Por lo tanto, cuando se nos dice que los efectos adversos de las vacunas, que no, es que en realidad los efectos adversos de las vacunas no se quieren reconocer. Yo he vivido casos personalmente donde ha habido una negación absoluta a reconocer una causa-efecto que era clarísima. Luego tengo artículos, por ejemplo, de niños con muerte súbita, que se les había administrado esta vacuna, por ejemplo, hexavalente, y a las pocas horas había una muerte súbita, diciendo, con estudios que se realizaron oficiales, que no se podía demostrar que esta fuera la causa. O sea, no decían que no, pero tampoco la querían reconocer cuando era evidente que sí, como en el mismo caso de las niñas afectadas por la vacuna del HPV, de Valencia, por ejemplo, donde se daba la vacuna y al cabo de pocas horas entraban en coma, etcétera, ingresaban y nunca se ha reconocido. Entonces, delante de todo este, dijéramos, despropósito,
de falta de raciocinio, donde lo que impera es este dogma, esta religión, la religión de las vacunas, donde parece que si dices, si cuestionas alguna cosa sobre esto con datos, con documentos oficiales, por ejemplo, hablando de documentos oficiales, hay un documento que lo tengo, que es el Butlletí de Farmacovigilància de Cataluña. Esto es de la Generalitat de Cataluña, número 5, volumen 7, octubre de diciembre del 2009. Se hace un estudio en el cual la conclusión dice: en la población pediátrica las reacciones adversas a medicamentos son una causa importante de patología, en ocasiones grave. Dice: en esta etapa en que la necesidad de evaluar la seguridad de los fármacos contrasta con la falta de estudios, la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos tiene un especial interés para conocer el perfil de seguridad de los fármacos en este grupo de población infantil. Este grupo de población, evidentemente, como son niños, no se pueden hacer ensayos clínicos con ellos. En este estudio, os voy a decir, porque lo estoy leyendo, resulta que el subgrupo terapéutico que ha producido más, o sea, fármacos sospechosos más frecuentes de notificaciones, de más efectos adversos, han sido las vacunas. En un 16%, o sea, en 56 casos. Todo esto sabiendo que se declaran poquísimos efectos adversos a las vacunas. Uno, porque no se reconocen, y dos, porque muchas veces pues ni se piensa en declararlas, ¿no? Por lo tanto, las vacunas, aquí dice los medicamentos, pero las vacunas son el grupo, y esto es un estudio que si alguien quiere yo se lo puedo proporcionar, y si no lo podéis ir a ver directamente a la página de la Generalitat, y luego los antibióticos, luego los inmunosupresores, etcétera. Pero los primeros, las vacunas. Esto estoy hablando de un documento oficial. Siguiendo con documentos oficiales, por ejemplo, la incongruencia de ver cómo existiendo hace años el Ministerio de Sanidad y Consumo decidió hacer un estudio sobre la vacuna Prevenar, la del neumococo, en la cual finalmente se demostró que no la recomendaban. O sea, decían: no recomendamos esta vacuna porque se ha demostrado que se producen igualmente casos de infección por neumococo en los niños vacunados, hablamos. Lo que pasa es que cambia el serotipo, o sea, no es el mismo tipo que es el que estaba en la vacuna, y además se producen enfermedades más graves, con lo cual lo lógico a pensar es que cuando estamos poniendo vacunas para unos serotipos, la bacteria muta, hace mutaciones espontáneas, hace mutaciones o inducidas en este caso por esto, y son más patógenas, o sea, producen efectos más complicaciones y más efectos adversos. Más efectos adversos, no, son efectos más graves, ¿no? Entonces, con la varicela tengo otro documento oficial del Ministerio en el cual se ponía en serias dudas la necesidad de la vacuna de la varicela. Aún así, los pediatras, porque esta es otra, el presidente, ayer lo oí en la prensa, no sé si en la radio, el presidente de la Asociación de Pediatría, no sé si era catalana o si era española, no lo recuerdo este dato, estaba otra vez también instando y pidiendo que se hiciera obligatoria la vacunación, ¿vale? Entonces, estas mismas asociaciones van a ir a todas a luchar contra esto, o sea, a favor de las vacunaciones, porque, como digo, tanto en el caso de la varicela como en el caso de la vacuna del Prevenar, del neumococo, se recomendaba en todos los pediatras, no todos, pero muchos pediatras recomendaban a los pacientes que, aunque se hubiera dicho esto, que se vacunara, que era buenísimo vacunar. Una vacuna que además se la tiene que pagar de su bolsillo el ciudadano, ¿no? Otra cosa importante que quería comentar es que cuando se habla de los beneficios de la vacunación, nunca se han hecho estudios a doble ciego. Ni siquiera interesa
por lo que sea, hacer estudios de niños vacunados y no vacunados. Ya que los hay de manera espontánea que no vacunan, se podrían hacer estudios rigurosos y serios sobre esto. Esto no se ha hecho. Por lo tanto, todo esto lo que nos dice es que hay una falta importante, una carencia importante de datos rigurosos y serios de que verdaderamente las vacunas sean efectivas. Lo que sí sabemos es que son perjudiciales en muchos casos, de que están produciendo, como he dicho, muchos efectos adversos que ni se dicen ni se reconocen porque no interesa verlos, porque a veces parece que la gente se ponga una venda delante de los ojos. De que estos efectos adversos, que son muchas veces graves, no se declaran, ¿no? Por lo tanto, tampoco, como decía este estudio, no llega esta información. Entonces, este estudio que yo propongo que se haga, ¿no? ¿Por qué no se hacen estos estudios? Porque sería una manera de saber si realmente las vacunas están protegiendo como dicen. Hubo otro caso, ahora recuerdo, de la tosferina, que hace poco hicimos una charla sobre esto. El año pasado, hace 2 años, hubo un aumento de casos de tosferina aquí en Cataluña. Esto también, dijéramos, levantó las alarmas en los epidemiólogos, etcétera. Y entonces en estos no había, porque la cosa era que en este caso el aumento de casos de tosferina, estos sí que eran brotes, porque eran varios casos, bastantes, unos cuantos casos. Estos casos eran en niños vacunados, ¿vale? Con lo cual se deducía que la vacuna no debía ser eficaz. Vamos, es que estos son 2 y 2 son 4. Entonces, ¿qué se decidió? En lugar de decir, bueno, replanteémonos, a lo mejor hemos de ver qué está pasando. Pues no, entonces lo que se decidió fue vacunar a las embarazadas, o sea, con más riesgo para el feto, que en este caso es más vulnerable, riesgo para la madre embarazada, y además administrando una vacuna que se está demostrando que no es eficaz. Entonces, que alguien me explique qué sentido tiene esta medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, casos de sarampión, pasó un poco lo mismo. Hubo unos brotes de sarampión. Algunos eran niños no vacunados y algunos eran niños vacunados. Entonces, esto también en la campaña que hay del sarampión, que quieren eliminar el sarampión, etcétera, se vio que varias veces han tenido que hacer pasos y acciones porque había sarampión en niños vacunados. O sea, muchas de las vacunas no protegen. Luego, otra cosa es, ¿por qué tanto revuelo por un caso de difteria, cuando nadie se preocupa si hay un caso de tuberculosis? Hay muchos de casos de tuberculosis, pero esto no se dice, esto no se expande a bombo y platillo como están haciendo. No hay noticia de casos de tuberculosis. ¿Por qué nadie teme al cólera? Que no se está vacunando, aquí no se vacuna al cólera. ¿Por qué nadie teme al tifus? Que tampoco se está vacunando. ¿Por qué no hay miedo contra la peste, que fue una de las epidemias que más han esquilmado la población mundial, cuando existe el bacilo de la peste y no se está vacunando? ¿Por qué no la gente no tiene miedo de que uno de estos bichitos un día venga a su hijo y le produzca esta enfermedad? Pues simplemente porque no interesa expandir miedo, enfocar el miedo hacia ahí. Entonces, todo esto son mecanismos de control mental, de control de la población. Y esto creo que es lo importante. Entonces, si nos dejamos invadir y sucumbimos al miedo que nos quieren crear, entonces, pues bueno, por lo menos seamos conscientes de que es miedo, ¿no? Y luego la otra, la agresividad. Entonces la agresividad se está generando en todas partes y más ahora, como he dicho, están ya proponiendo la obligatoriedad de, incluso la gente se enfada en las tertulias y dicen, y los propios presentadores de televisiones que he visto diciendo, pues esto no puede ser, pero habría que obligar. Entonces, señores, estamos yendo a un estado policial con el tema de las vacunas.
O sea, fijaros, alguien hoy me ha dicho, qué curioso que esto haya pasado en Girona, donde es uno de los sitios donde hay más movimiento, parece ser, cuestionando las vacunas, ¿no? Pues sí, esta es una pregunta que está en el aire, como muchas otras. Y yo lo que quiero decir es que ante todo lo que me preguntan es, para mí la actitud no ha cambiado nada con un caso de difteria, de todo lo que pienso sobre las vacunas. Creo que todas las vacunas son innecesarias, absolutamente todas. Sé, me he sentido aludida porque han dicho, también oí por la radio diciendo, estos profesionales irresponsables que vayan con cuidado de lo que están diciendo. Supongo que se refieren a mí, que he dicho esto. Lo sigo diciendo, no puedo hacer otra cosa, no puedo mentir, es lo que me dice la experiencia y todo lo que he estudiado sobre este tema y he investigado. Entonces yo informo, igual que a mis pacientes, yo los informo y no me meto, y cada uno que haga lo que crea necesario. La cuestión es, yo creo que si el miedo es un factor que está teniendo mucho peso en unas personas, en unas familias, y se lo plantean, pues quizá que vacunen, porque el miedo puede producir muchos problemas. Entonces, tal vez que vacunen y se quedarán tranquilos. Quien no se deje influir por el miedo, no tendrá ningún problema, ni que haya difteria ni que haya nada. Porque es que las cosas no funcionan así, porque el paradigma que estamos viendo ahora de la salud y la enfermedad es otro totalmente diferente. Y hemos dado un salto evolutivo en ver que las infecciones no son producidas por las bacterias, por los virus, que es lo que teóricamente previenen las vacunas, sino que son producidas porque hay un terreno propicio para que se produzca esto. Entonces cada caso es muy diferente. Cada caso habría que analizar por qué se produce una complicación, por qué se produce una infección, qué nos está diciendo aquello, cómo se ha gestionado aquella enfermedad en el primer momento de aparición aguda. ¿Se ha ido contra la fiebre? ¿Se ha suprimido la fiebre? ¿Se ha suprimido la inflamación? ¿Se han suprimido todos los síntomas que nos están que están mostrando que el cuerpo se está defendiendo? Si se suprimen todos estos síntomas, es probable que la enfermedad se complique, que vaya más y que bueno, la cosa empeore y agrave. Si dejamos que un cuerpo sano de un niño, actúe por sí mismo, su propia fuerza vital, entonces dándole algunas cosas que le acompañen, que le ayuden a esta fuerza vital, entonces no hay que temer que pase nada grave. Puede haber una enfermedad, de unas fiebres, una serie de síntomas y ya está. ¿Qué pretendemos? ¿Eliminar la enfermedad del mundo así porque sí, con fármacos, con vacunas? Esto no va a ser así. Cuando se elimine será porque hay un proceso personal en el cual reconocemos nuestro empoderamiento como seres que tenemos este poder de sanar. Dentro nuestro lo tenemos, no lo tenemos fuera. Entonces, creo que no me dejo nada. Sí, decir aquel famoso adagio primum non nocere, que quiere decir antes que nada no hacer daño. Esto ya lo decían los médicos antiguos, creo que era Hipócrates, y esto es muy importante. Antes que nada, y esto era delante de un enfermo. Primero que nada, en un enfermo no le hagas daño. Pero es que lo peor es que en el tema de las vacunas estamos hablando de pacientes, de niños, de personas sanas. Son personas sanas que les vamos a meter enfermedad en su cuerpo, les vamos a dañar. Algunos más, otros menos, unos reaccionan peor, otros mejor. Pero estamos introduciendo enfermedad en el organismo de los niños. Y esto es lo que es. Por lo tanto, el adagio de primum non nocere parece que lo hemos olvidado los médicos, y que lo primero que hacemos es dañar, ¿no? Porque lo primero, al llegar al mundo, venga, vamos a dañar a un niño con la pretendida idea, que yo sé que muchos lo hacen de buena fe, muchos colegas míos lo hacen de buena fe, creen que es lo mejor, estoy convencida de ello, pero que se revisen su capacidad de discernimiento, que revisen su capacidad autocrítica, que empiecen a tomar conciencia de cuál es su responsabilidad, y la responsabilidad de estos colegas míos es investigar por ellos mismos y no creerse al 100% lo que les están diciendo. Entonces, escúchate a ti mismo, tanto a los padres como a los profesionales, como a todo el mundo, y ser responsable
con lo que estás diciendo y con tus actuaciones. Y esto es, creo, todo lo que quería decir. Seguro que hay muchas cosas más, pero ya por no alargarme, pues este es el documento que yo he querido crear. Pues nada, muchas gracias y hasta otra. Para el miedo, una gran nube de miedo sobre todo, y la agresividad. Porque lo que está generando todo esto es una división en dos bandos. Los que vacunan contra los que no vacunan. Entonces, las noticias que se están dando son de absoluta alarma. Yo he leído en periódicos, en los medios grandes de comunicación, que son los que más bombardean con esto y los que son los más tendenciosos, los que son más sensacionalistas, parecen prensa amarilla totalmente. Alarma social, epidemia. ¿Cómo se puede hablar desde el punto de vista científico y médico de que un caso, por mucho que haga 30 años que no ha habido ningún caso, que un caso de una enfermedad es una epidemia, ni siquiera es un brote? El otro día, ayer, oía una tertulia de tertulianos que hablan porque tienen que hablar, supongo porque les pagan, pero sin ningún rigor, con muchísimo convencida de que va a sanar, va a salir adelante bien, sino por todo el peso de lo que les está cayendo con el hecho de no haber vacunado. Quiero que nos demos cuenta de cómo, con qué sensacionalismo se trata un caso así. Todos los medios de comunicación están bombardeando continuamente, yo me enteré anteayer con esta noticia, de una manera absolutamente irresponsable, en muchos casos, no en todos evidentemente. Algunos periodistas son más rigurosos, más serios, lo tratan mejor, pero estoy viendo una serie de barbaridades, se dicen una serie de tonterías, de cosas inexactas, de errores. Todo el mundo se atreve a opinar. Parece que esto dispare un gatillo o toque un botón en donde spiones de medios de comunicación, de radios. Hice una entrevista el otro día en Cataluña Radio, pero como no, dijéramos, no tengo ganas de ir dando vueltas por locutorios o haciendo entrevistas en televisiones. He recibido muchos mails y llamadas de pacientes preguntándome sobre ese tema, que están bajo esta nube de miedo que genera todo esto. Y es ahí donde quiero poner en primer lugar el foco de lo que voy a decir, donde quiero dar un toque a la conciencia de las personas, de que nos demos cuenta de cómo se gestionan estos hechos. En primer lugar, doy todo mi apoyo y desde el corazón quiero dar mi cariño a este niño, a esta familia, que supongo que lo deben estar pasando muy mal, ya no tanto por lo que le pasa a su hijo, que yo estoy bastante... Buenos días. Hoy es día 4 de junio. Mi nombre es Lua Català. Soy médico que estudié en el Hospital Clínico de Barcelona. Hice la especialidad de pediatría en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Tengo 57 años y por tanto llevo prácticamente 30 y pico de años haciendo de médico y de pediatra. Estoy grabando este vídeo, este documento audiovisual, debido a este caso que ha habido en Olot de un niño de 6 años infectado por la difteria y que ha causado un gran revuelo.
Yo he recibido peticiones. També l'aire que respirem i l'aigua que bevem i els aliments són de plàstic. Només arriba un nadó, pren la llet amb biberó i li posem vacunes contra el món. I si no podem procrear, la ciència ens fecundarà bonics embrions de plàstic. I cada dia ens enganyem, plens de bondat aparent. Tenim consciència de plàstic.